Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cómo están, queridos amigos? Una vez más nos encontramos a través de la señal de la Nuevo Tiempo, aquí en su programa Reavivados por su Palabra. Estamos en el sector Creed en sus profetas. Es un compromiso que cada día tenemos nosotros, es un reencuentro y es nuestra caminata, nuestro peregrinaje, un capítulo por día. Y cada día recibimos la fortaleza, la inspiración, porque Dios es quien nos presenta este mensaje. Y en este momento, además de eso, revisamos un consejo que viene en forma complementaria para darnos iluminación, para darnos profundidad y para poder comprender las cosas prácticas de la vida diaria que nos presenta la orientación profética. Está con nosotros, como siempre, el pastor Bruno Razo, a quien saludamos. Un gusto saludarte, Pastor Ever, y saludar a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Como ya hemos mencionado en alguna otra oportunidad, es como un telescopio, ¿no? Los escritos del Espíritu de Profecía son como un telescopio. Telescopio, cuando miramos hacia el cielo, no agrega estrellas, lo que nos permite es verlas mejor. Y el Espíritu de Profecía no agrega verdades, lo que nos permite es entender mejor esa verdad y también aplicarla mejor a nuestra vida. Por eso, ahora vamos a continuar profundizando el capítulo 18 de Levítico. Capítulo 18 de Levítico es un capítulo, podríamos decir también, que presenta ciertas situaciones complicadas de la vida de un ser humano. Dios quería santidad de su pueblo, pero ellos habían recibido influencias de los egipcios, influencias de los cananeos. Mientras iban peregrinando por el desierto se habían encontrado también con otras culturas que no creían en Dios y que tenían total licencia de conducta. Para prácticas que no solo rayaban con lo inmoral, sino también con lo aberrante. Claro. Y eso era un peligro que Dios quería impedir. Ya en la sección anterior se estuvo explicando justamente cuáles eran esos peligros y cómo Dios había establecido algunos reglamentos y estatutos muy estrictos para evitar ese tipo de inmoralidad. Así es. Pues bien, ahora, ¿qué nos añade el Espíritu de Profecía para justamente entender por qué es tan peligrosa la inmoralidad? Leo la declaración del Espíritu de Profecía. Toda especie de inmoralidad queda claramente delineada en la palabra de Dios y se nos expone en su resultado. Dios siempre muestra la conducta y las consecuencias. Claro. Y también nos dice, si vas por este camino, este es el resultado final. Si vas por este camino, este es el destino. Ceder a las pasiones inferiores se nos presenta en su carácter más repugnante
y ya hemos leído el capítulo y hemos visto algunas cosas realmente hasta difíciles de entender, Claro. que fueron la práctica en aquellos días y que infelizmente en algunos lugares todavía, algunas de estas cosas todavía también son la práctica. Y algunas están volviendo con más fuerza. Infelizmente. Ceder a las pasiones inferiores se nos presenta en su carácter más repugnante. Nadie, por oscuro que sea su entendimiento, está obligado a errar. Pero se me ha mostrado que muchos de los que profesan andar en todos los mandamientos de Dios albergan este pecado. Dios juzgará a cada hombre por su palabra. O sea, una cosa es que lo practique quien no cree en Dios, Claro. y su vida está centrada en Él mismo, y otra cosa es que practiquen estos actos de inmoralidad quienes dicen ser religiosos o quienes se consideran religiosos y se consideran respetuosos de la palabra de Dios. Los apetitos naturales de los hombres han sido pervertidos por la complacencia mediante la satisfacción pecaminosa. Sus apetitos se han convertido en deseos carnales que batallan contra el alma. No habla de los hombres, está hablando de la raza humana, ¿no? Claro, en forma general. En forma general. Y los apetitos está hablando de los deseos de la carne, está hablando de ceder a esas pasiones inferiores que ya nos terminan igualando a animales. De paso, el sexo vivido solo en esa expresión física está vivido al mismo nivel de un animal. Y la Biblia es dura, es clara y es contundente y presenta eso como un hecho de inmoralidad que daña la salud física, que daña la salud espiritual y que pone en peligro la eternidad. Y ahora hay una tendencia que la psicología está tratando de justificar estos actos diciendo, antes se calificaba como aberraciones o como desviaciones sexuales, ahora se les llama simples tendencias, Sí. ¿no? Y está tratando de justificarse estos actos y algunos incluso los defienden. Sí, porque incluso en algunos lugares, algunas de estas situaciones se las cataloga como una enfermedad o como... Entonces, si es una enfermedad, yo no soy responsable. No es una inmoralidad, es una enfermedad. Pero completo, dice, a menos que el cristiano vele en oración, está dando rienda suelta a hábitos que debieran ser vencidos. A menos que sienta la necesidad de constante e incesante vigilancia, sus inclinaciones profanadas y desviadas serán el medio que los aparta de Dios. O sea, si nosotros no nos alimentamos de lo correcto, entonces nos alimentamos de lo incorrecto, estamos dando rienda suelta a nuestras pasiones inferiores y terminaremos practicando aquello que sentimos, aquello que pensamos, aquello a lo que somos atraídos y aquello que finalmente nos terminará llevando a la destrucción. Hay que recordar siempre el mismo principio. En la vida sexual, en la alimentación, en el estilo de vida, en todas las cosas, todo tiene su lugar. O sea, Dios estableció el sexo, Dios inventó el sexo. Así que, ¿el sexo es bueno o es malo? El sexo es bueno, fue creado por Dios, pero tiene un lugar, tiene una instancia. Ese lugar y esa instancia se llama matrimonio. Claro. El sexo vivido fuera de la instancia que Dios lo estableció, fuera del propósito por el cual Dios lo estableció, que es la unidad de la familia, que es el amor conyugal expresado en la intimidad, que es la procreación, entonces termina desvirtuando el propósito por el cual Dios lo estableció. Y nos pasa en este tema lo mismo que nos puede pasar en otros temas. Entonces, por eso, ¿cuán importante es seguir de cerca la orientación de Dios? Y algunos juegan descuidadamente y un poco atrevidamente diciendo, no, a mí no me va a influir lo que veo, lo que escucho, lo que hablo. Y entonces, en su tiempo libre, de repente, a través de los medios de comunicación que pueden ser, y en realidad son una bendición para la transmisión de las verdades, también pueden ser un peligro. Porque hoy en día la televisión, el internet, el cine, en muchos de los programas se promueve justamente algunas conductas que están claramente en contradicción con lo que la Biblia dice. Y entonces algunos juzgan y dicen, no, yo soy una persona ya con un criterio formado. Claro, eso a mí no me va a afectar. Sí. Pero eso es como la persona que dice, bueno, yo tomo alcohol, pero dice, tomo poco.
pero la única manera garantizada de no caer en el riesgo de ser un alcohólico crónico es la abstinencia. Claro. El uso moderado del alcohol, como algunos dicen y defienden, abre las puertas, no a todos, pero abre las puertas a ser un bebedor crónico. Entonces, lo único que garantiza es la abstinencia. Y quien está bajo los efectos permanentes u ocasionales del alcohol tiene los pensamientos embotados y termina debilitado en sus decisiones y en su fuerza de voluntad. Casi a los pocos minutos que la gota del alcohol llega a nuestro estómago, actúa sobre nuestras neuronas. Entonces, de la misma manera como el alcohol nos embota, de la misma manera nos embota lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos. Entonces tenemos que ser cuidadosos en la elección de esas cosas, porque son esas cosas las que finalmente nos llevan a la práctica de lo bueno o de lo malo. Muy bien. Queridos amigos, este consejo que hemos recibido de ser cuidadosos con lo que vemos, con lo que escuchamos, pues quiero felicitarlos porque se está cumpliendo en ustedes, porque ustedes han elegido seguir la señal del nuevo tiempo, donde tenemos mensajes de paz, de esperanza y de felicidad. Espérenos unos breves instantes y luego volvemos. ¿Qué tal? ¿Listo para compartir otra cita? Acompáñame. En la tierra renovada, los redimidos participarán en las ocupaciones y los placeres que daban felicidad a Adán y Eva en el principio. Se vivirá la existencia del Edén en huertos y campos. Esta cita la puedes encontrar en el libro Profetas y Reyes, escritos por Elena G. de White. Te invito a que sean parte de tu biblioteca personal. O, si te gusta la tecnología, puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Tenemos el momento preciso para una invitación. Queremos decirles que los apreciamos mucho y realmente disfrutamos de esta caminata. Y tenemos la invitación, como ya les dijimos, a través de las palabras del pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber. Yo en realidad retomo palabras del apóstol San Pablo cuando dijeran, si comen, si beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Retomo las palabras del sabio Salomón, en la vida hay tiempo para todo, pero todo tiene su tiempo. Y el sexo, la relación, el vínculo sexual fue establecido por Dios para un lugar y para un espacio. Ese lugar y ese espacio se llama matrimonio. En la medida que lo vivimos conforme a la orientación de Dios, seremos felices y tendremos la garantía de una familia plena y de un desarrollo feliz. Por eso, ya sea en comida, en bebida o en cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Porque quien hace para la gloria de Dios, lo termina haciendo para su propia bendición. Ahora vamos a orar. Señor, te agradecemos porque a través de estas páginas de tu palabra nos muestras y nos desafías a vivir una vida moral, una vida pura, una vida correcta. Nos muestras también los resultados de prácticas inmorales que lesionan la salud, que destruyen la familia y que garantizan la miseria y la infelicidad. Por eso en esta hora queremos aferrarnos a tu palabra, pedirte que limpies nuestra mente, que purifiques nuestros hábitos, que fortalezcas un estilo de vida en armonía con tu palabra, que seas con todos nuestros amigos y hermanos en sus luchas, para que todos podamos mirar a Jesús, depender del Señor y ser victoriosos. Cuando este mundo concluya, cuando ya no haya más inmoralidad ni pecado, que podamos ser ciudadanos de tu reino para siempre. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecidos por la compañía de ustedes, queridos amigos, agradecidos por la inspiración y la conducción del Padre de las Luces, nos despedimos. Hasta mañana. Reavivados por su palabra, creed en sus profetas.